Abre tu Biblia, por favor, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, verso 1 al verso 4, vamos a estar estudiando el día de hoy, con el favor de nuestro Señor. Capítulo 1, verso 1 al verso 4, le hemos puesto por título a este sermón, Desde el principio. ¿Por qué? Porque es una palabra que este autor Lucas repite muchas veces y es algo que Dios nos ha estado hablando durante la semana, de regresar al principio, al inicio. Y dice la palabra de Dios, y vamos por reverencia, a estudiar y a leer la palabra de Dios. Y bueno, vamos a hacer algo nuevo. Te invito a ponerte de pie para leer la palabra de Dios con reverencia del verso 1 al verso 4. Nos ponemos de pie. Vas a estar así todo el estudio, luego te sientas. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencias todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y Padre Santo, gracias. Nos ponemos en tus manos, dame don de enseñanza, ayuda a mis hermanos, Señor, ayúdanos a escuchar y a ver tu palabra, Señor, que no sea algo de nuestros corazones, sino que sea tu palabra, Señor, la que sea expresada y que puedas romper todo paradigma o toda duda o toda situación que podamos traer. Hermanos, pueden venir cansados, trabajados, cargados. Tu palabra es la que levanta, restaura, sana, bendice y ayuda, Señor, al que ha caído. Te pido que tú nos hables el día de hoy y nos presentamos delante de ti con toda reverencia ante tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quédate de pie, ¿no es cierto? Estamos viendo. Ahora quédate de pie para que te estés conmigo en el mismo sentir. No, puedes tomar asiento. Bueno, la palabra de Dios del día de hoy nos va a hablar solamente en 4 versículos, pudimos extender y extraer. Y este es uno de los evangelios personalmente de mis favoritos. Yo estoy trabajando, ya sabes, de hace muchos años en el Seguro Social, en el área médica. Estamos ahí trabajando en el laboratorio clínico. Y Lucas era un doctor, era un médico. Entonces es interesante porque vemos cómo este evangelio tiene una literatura bastante rica en terminología, que para mí dije, ese ya la he visto. Pero también con palabras muy elocuentes y ordenadas, un término de escritura, dirían los chavos ahorita, muy pro, ¿sí? Es un término de escritura muy, tanto para alguien que tiene un coeficiente, si se quiere llamar así, alto, como alguien medio, o para alguien de barrio como tu servidor. Esto es algo muy, muy interesante, cómo Lucas va expresando en cada línea, en cada palabra, lo que él ha vivido, lo que él vio, lo que él investigó, que es la palabra de Dios. De antemano tienes que entender que Lucas no fue uno de los 12 apóstoles, así que es que Lucas, ¿cómo se llaman los apóstoles? Mateo, no, Marcos, Lucas y Juan, no. Lucas no estuvo con el Señor, probablemente Lucas no conoció al Señor, pero Lucas conoció al Señor a través de la vida de un gran hombre de Dios que se llamaba el apóstol Pablo. Entonces, vamos a ver acerca de este hombre cómo va a escribir y cómo línea tras línea va detallando en orden todo lo que fue ocurriendo con el ministerio de Jesús. Y esto es el evangelio. El lenguaje que ocupa él es interesante, ya que va de lo científico a lo sencillo, va en estas investigaciones que él hace. Él fue con las personas directamente, él fue con Juan, él fue con María directamente, él fue con Pablo, él fue investigando y fue ordenando y registrando en 2 tratados. Lucas es uno y el segundo tratado es el Hechos de los Apóstoles, escrito por el mismo autor, Lucas. Ahora, este mensaje que es claro va del intelecto, pero aterriza también en un lugar muy complicado para ti y para mí, que yo te puedo decir, tienes coeficiente intelectual, Rodrigo, de -10, tú puedes tener 1000, pero bueno, esto no va de acuerdo a tu coeficiente intelectual. La palabra de Dios, el evangelio, va a un lugar en donde el coeficiente intelectual no tiene nada que ver, va a un lugar que se llama el corazón. Va directo al alma, va directo al espíritu. Es el lugar en donde tú puedes decir, yo conozco, sí, pero Dios te dice, tú no eres esto, bájate de aquí. Es que yo hago, no, tú no has hecho nada. Es que yo puedo, no, tú no puedes controlar nada. Yo soy el Rey, yo soy Dios. Y Dios nos dice hoy, silencio y escucha mi palabra, escucha lo que ese es el evangelio. Lo que Dios quiere decirte a ti el día de hoy, lo que Dios nos quiere decir, lo que necesitas, ¿sí? No lo que quieres escuchar. Porque si queremos escuchar algo, pues nos vamos a escuchar pláticas motivacionales.
Pero el evangelio no es esto. El evangelio son buenas noticias. Y las buenas noticias que el cielo tiene para ti. Por cierto, la serie se llama Del cielo a la tierra. Es Lucas siendo usado por Dios para mostrarnos a través de investigaciones lo que Dios ha hecho y quiere hacer en tu vida y en la mía. Son magníficas noticias, ¿sí? Y este buen médico Lucas hace esta profunda investigación. Ayer, el día viernes, tuvimos un evento de evangelismo en la cárcel de Playa del Carmen. Por si no lo sabes, tu servidor está yendo todos los martes. Tenemos un pequeño grupo, ya una iglesia ahí dentro del penal, 2 veces, y en la tarde vamos también a dar discipulado. Pero este viernes nos juntamos 3 congregaciones de aquí de Playa. No creas que son de las congregaciones de dinero y grandes. No, esas están en otro rollo. Son congregaciones que realmente aman a la gente, no su dinero. Que aman a la gente y que están ahí metidos con los presos, están trabajando con esa gente en un lugar donde no te van a aplaudir, en un lugar donde no transmites en vivo, en Facebook, en un lugar donde no van a ver likes, en un lugar donde nadie sabe qué hiciste ni qué dijiste, pero Dios sí lo sabe, en un lugar donde le vas a lavar los pies sucios a alguien que está ahí condenado por muchos años. Ese es el servicio a Dios, mis hermanos. Ese evangelismo lo hicimos 3 iglesias y Dios estuvo ahí haciendo, y gracias a Dios por el privilegio que me dio a mí de dar el mensaje de salvación a más de 200 presos ese día. Y hubo alabanza, hubo comida, hubo cochinita pibil, ¿sí? Les dimos sus taquitos, no comí, ni modo, era para ellos, no para mí. Pero estuvimos ahí. Ahora yo les decía a los preciosos, oigan, le digo, Dios ha estado buscándote. Y esta es la historia de amor de Dios, ese es el evangelio, la historia de Dios buscando al hombre. No es el hombre buscando a Dios, dice la palabra que el hombre no busca a Dios. Es Dios que encuentra al hombre y el hombre responde. Entonces, ¿dónde estás cuando el Edén, Adán peca, Eva igual peca, y Dios buscando dónde estás? Y el hombre ocultándose por su vergüenza, yéndose con un corazón incluso enojado, triste, saliendo expulsado del Edén, y Dios pone querubines para que no regresen más. Yo te pregunto, ¿tú crees que Dios puso esos querubines para que Dios no salga? O para diciendo, cuídenme por favor la entrada, chicos, porque no quiero que regrese Adán y Eva. ¿Tú crees que Dios? No, Dios lo hizo para que ellos vieran, porque ¿sabes qué pasó después de esto? Viene la historia de amor más grande. Dios pasa en medio de los querubines y persigue al hombre. Y va a buscar al hombre. Todo el Antiguo Testamento es Dios buscando al hombre. Es Dios, ¿qué haces? ¿Dónde estás? Y Adán y Eva retirándose, indignados por su pecado, con esta nueva vestidura que Dios les da, derrama sangre, mata animales, le ponen las vestiduras, porque las vestiduras de su vergüenza que ellos tenían eran de hojas, ¿te acuerdas? Y Dios dice, quítate esto, te voy a poner una ropa que yo te voy a dar. ¿Y qué costó sangre? Eso, mis hermanos, es el protoevangelio, es el primer evangelio. Es Dios derramando sangre para ti, para mí, para tu salvación. Es Dios dando la vida de su Hijo para cubrir tus vestiduras de vergüenza que el pecado ha hecho en tu vida, perdonándote si tú te arrepientes y te acercas a Él. Es Dios poniendo esto. Entonces, hermanos, el evangelio que vamos a iniciar no es una historia de legalismo, ni mucho menos es una historia de juicio. No es una historia de vamos a enjuiciarte, vamos a mandarte al infierno. No, es un rescate, mis hermanos. Es el cielo llegando a la tierra después de muchos años. Sí, después de muchos años, ahora Dios se hace hombre y le tiende la mano a la humanidad. Por eso se llama esta historia del cielo a la tierra, que cautivó a este hombre, Lucas, pero también a los demás evangelistas, Mateo, Marcos y los otros que están registrados en la palabra de Dios. Ahora, a veces podemos pensar, ¿qué tengo que hacer para llegar al cielo? Y no es esto, es qué hizo Dios para que tú regreses a casa. Dios murió por ti y por mí en una cruz, y dio su vida por nosotros. Y Lucas, mis hermanos, quedó impactado al ir investigando esto. Lucas tenía detrás, él era griego, ni siquiera era ni judío, o sea, no tenía ni siquiera instrucción hebrea. Para él fue un problema las barreras hebraicas y todo, pero él se dedicó a investigar al pie de la letra eso. Ahora, ¿de qué trabajaba? ¿De dónde sacas, Rodrigo, que Lucas era médico? Tu cuento nomás. Colosenses 4:14, el apóstol Pablo manda saludos al final de su carta. Colosenses es una carta que Pablo escribe ya al final de sus días. Dice, os saluda Lucas, ¿qué dice aquí? ¿El médico? Ándele, pues. Y Demas, y los demás, no es cierto, no, Demas era otro hombre, sí, que estaba ahí. Lucas era médico particular de Pablo. Primero fue su amigo, fue conquistado por el evangelio, pero también fue su médico de cabecera, griego, sí. Por el nombre deducimos que era griego, y aparte él llegó al evangelio por medio de Pablo.
¿Y qué predicaba Pablo? ¿Qué vio en Pablo? ¿Sabes a quién vio en Pablo? Del que escribió, a Cristo. Era el reflejo de Cristo. No era Cristo, pero era la luz de Cristo reflejada en un hombre, en el apóstol Pablo. Sí, es lo que predicaba Pablo. No se tiene que predicar más que el evangelio de Jesucristo. ¿Qué más puedes predicar a una congregación para que ellos puedan entender, caminar, nutrirse? Es el evangelio, hermanos. No podemos predicar otra cosa, porque entonces ¿de qué se trata? No es una iglesia cristiana. Se tiene que predicar el evangelio, la palabra de Dios. Ahora, también sabemos de Lucas por 2 Timoteo 4:11, dice la Escritura, solo Lucas está conmigo, escribe el apóstol Pablo. Toma Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. En esta carta es Timoteo al que se le está escribiendo por medio de su padre en la fe, que era Pablo. Y estamos observando que le manda saludos. Y aparentemente, según la carta, 2 Timoteo es la última carta que Pablo escribe con vida. Después de ahí fue ejecutado, si le cortaron la cabeza por el Imperio Romano. Ahora, esta carta, mis hermanos, fue la última que Pablo escribe. ¿Y quién está con Pablo hasta el final de sus días? ¿Quién aparece? Lucas. Ahí está. Es interesante cómo Lucas estuvo hasta el final con su paciente. Imagino sus achaques de viejito del apóstol Pablo. Estuvo hasta el final con sus pacientes, con su mentor, con su pastor, pero también con su amigo entrañable. Y esas son las amistades, mis hermanos, que valen mucho la pena conservar. Esas. Dios permitió que Lucas estuviera en esos momentos precisos, con un solo objetivo, ¿sí? Tener los elementos necesarios para poder escribir, pero también para estar en ese momento exacto y poder recordar y poder escribir este maravilloso evangelio que vamos a empezar el día de hoy. Ahora, mis hermanos, Lucas no fue un tema de que terminó la vida del apóstol Pablo, fue a escribir, se metió a un cibercafé y escribió y mandó correos electrónicos y hasta ya terminé. Recuerda que la escritura en estos tiempos era difícil, era algo de mucho dinero. Tenías que comprar papiros, tenías que comprar tinta, tenías que comprar papel en muchos casos y era algo muy difícil de mantener. Mantener un libro era copista en copista en copista, no había iCloud ahí, no había nube, no había nada, era todo así, se tenía que mantener. Ahora Lucas escribió esto con el mejor de su esfuerzo, con lo mejor que él tenía, con los dones que él había dado, no se guardó nada, usó recursos, usó corazón, esfuerzo, su vida para poder llegar a este compendio tan grande de investigación. Y yo te pregunto, y esta pregunta me la hicieron cuando estudiamos esta carta hace muchos años, ¿quién fue el que más escribió en el Nuevo Testamento? El 100% o el 99% dice el apóstol Pablo. No, fue Lucas. Lucas es el que escribió más textos, tanto en el Evangelio de Lucas como en el Hechos. Si tú juntas esos dos, es la gran mayoría del Nuevo Testamento. Entonces Lucas es el más extenso escritor del Nuevo Testamento. Ahora, eso pues no fue un tema de me levanté un día y voy, no, es algo de esfuerzo. Dio su vida, dio su corazón, dio su esfuerzo buscando, pero ¿por qué? ¿Por qué dedicarse cuerpo, mente al Señor? Porque vio que Jesús era precioso para él. Porque algo vio en ese Cristo, vio que transformaba vidas, vio que cambiaba corazones, algo vio. Y dijo, yo tengo que investigar esto. Sí, yo tengo que investigar eso. Ahora debemos preguntarnos si realmente estamos entregándole todo a Dios. Y estoy hablando de tu tiempo, tu espacio, todo lo que Dios te ha... Si realmente estás entregando tu vida a Dios, o le estás dando tus obras de tu tiempo, o si hay chance, pues ahí le damos. Lucas dio todo, mis hermanos, y la recompensa fue esta. Fue usado por Dios y hasta el día de hoy su evangelio está plasmado en el canon, en la Biblia, ¿sí? ¿Qué es lo que Dios pide? Que no sea digno después de entregar todo su amor por nosotros. De ahí tiene que partir por lo que tú le vas a dar a Dios. No tiene que partir porque, hay que ofrendar por la renta de ese. ¿Quién le dijo al pastor que queríamos un local? ¿No? Ya la cambian, ¿no? Primero, ¿cuándo tenemos un local? Ahora, ¿quién le dijo? ¿No? ¿Cómo cambian? Sí. Es esto. Tenemos que realmente... ¿Es digno Jesús para nuestra vida de entregarle todo lo que nosotros hacemos por Él? ¿O nos quejamos? ¿O estamos? Porque si no ha cambiado esto es porque no has entendido realmente qué es el Evangelio. No hemos entendido realmente de qué se trata. Es el Hijo de Dios, es Dios mismo dando su todo por nosotros. Y en respuesta, yo tengo todo para darle para Él. Es por Él, es para su gloria. Amén. Él es digno. Lucas, como te dije, tuvo un encuentro con el Señor por medio de la predicación de su maestro, el apóstol Pablo.
Y Jesús conquistó su corazón y de ahí comienza este evangelio, capítulo 1, verso 1. Así empieza, del cielo a la tierra. Y el título del día de hoy le hemos puesto, ¿cómo le pusimos de título? Exactamente. Bien, gracias, se me olvida siempre. Verso 1:1 dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Y aquí comienza Lucas diciendo, muchos han intentado poner, antes que nada, el evangelio que es, son buenas noticias, ya lo sabemos. Y las buenas noticias, a diferencia de las malas noticias, no llegan rápido ni tampoco interesan. Si tú pones nota roja, ¿no? ¿Sabes cuántos likes vas a tener? Nota roja, ¿no? Se acabaron los tacos. Oh my God, sí. Nota roja, ¿no? Y todos así, las malas noticias llegan rápido, a diferencia de las buenas. Las buenas noticias verdaderas. Esas son las que tardan en llegar porque vivimos en un mundo corrupto y en un mundo caído. Y las buenas noticias, y que son verdaderas, tardan en llegar, pero te tengo una buena noticia que va a llegar a tus oídos el día de hoy. Jesús vino al mundo. El cielo bajó a la tierra para rescatar lo que se había perdido, entre los cuales tú y yo estábamos. Esa es la buena noticia. Ahora, Lucas dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia. ¿De qué se refiere Lucas aquí? Bueno, se refiere probablemente a los evangelios que habían sido escritos. Ya estaban circulando el evangelio de Mateo y de Marcos. Juan todavía no había sido cerrado, porque acuérdate que Juan es el último discípulo en morir, fue el que murió de viejito, murió en la isla de Patmos, y aparte Juan escribió su última obra literaria, que fue el Apocalipsis. Entonces, Juan todavía no había muerto. Entonces, lo que Lucas está diciendo es esto: hay evangelios que están circulando en esta época, pero él no se refiere al desorden que tenía Mateo y Marcos, sino se refiere a los falsos evangelios que estaban circulando. Claro, acuérdate que Jesús dijo, cuidado de los falsos maestros, que ya hablamos de ellos por casi un mes. Pero aquí estamos hablando de estos falsos maestros que estaban circulando y estos falsos evangelios que estaban circulando en esta época. No es un descubrimiento actual de estos falsos evangelios, al día de hoy también lo hay. Lucas dice, muchos han tratado, y voy a poner en orden esta historia, y no se refiere en temas de tiempo, sino en temas de realidad. Muchas noticias has escuchado, tal vez muchas situaciones han llegado a tus oídos, o noticias te han dicho, te están dando miedo, o al día de hoy que la noticia y la información vuela así, si has escuchado algo a ver, la verdadera noticia, la que no cambia, la buena noticia, está en la palabra de Dios, escrito está. Aquí está nuestra base, nuestra noticia, nuestra buena noticia. Y es esto, hermanos, dice la palabra, dice Jesús, que pedid, Mateo 7:7 y 7:8, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y esto es en referencia a esto, mis hermanos. Cuando alguien está buscando esta noticia, cuando alguien está buscando, Dios se va a revelar a su vida, pero no es para alguien que se queda con los brazos cruzados, es alguien que busca al Señor. Es alguien que busca. Tú dices, yo quiero las promesas de Dios en mi vida. Ok, ¿lees la Escritura? No, pues ¿cómo lo vas a saber? Sí, es que yo vi que dice, ayúdate que yo te ayudaré. Proverbios del diablo, porque no está en la Biblia eso. No está en la Biblia, ¿sí? Entonces, todo este tipo de cosas, queremos las buenas noticias, queremos, pero nunca vamos a la fuente donde está la lectura, a la fuente donde están las promesas de Dios. Y una verdadera investigación viene cuando el Espíritu Santo sale al encuentro de este hombre que está buscando. Le llegó a Lucas y lo plasmó. Sí, por eso dice Jesús, pedid y se os dará. Ahora, la idea, mis hermanos, siempre ha sido esta, como hasta el día de hoy: persevera, llena tu mente de la palabra de Dios, ¿sí? Ahora, Lucas está diciendo, he investigado, he visto a las personas implicadas. Él lo conoció a Jesús en persona. ¿Aquí alguien ha conocido a Jesús en persona? No, si me dices que sí, digo, órale, espérame, bro. Nadie. Todo lo hemos escuchado de un mensaje que se ha transmitido de generación en generación. Sí, pero podíamos ver a alguien que tenía a Jesús en su vida y eso te impactó probablemente. Y dijiste, ¿qué tiene ese Jesús que conquista los corazones de la gente, que hace que se amen, que cambia las mentes de las personas? ¿Qué tiene ese Jesús? Quiero conocerlo. Yo quiero de ese Jesús. Sí, familia, y esa debe ser nuestra oración. Antes de orar y presentarte ante el Rey todos los días, tu oración debe ser que seas esa luz, ese reflejo de esa luz del Evangelio que impacta tu vida. Un espejo desgastado, un espejo opaco lleno de suciedad,
no va a reflejar la misma luz que refleja un espejo que está limpio. La palabra de Dios nos limpia para eso. Te muestra dónde estás parado, qué estás haciendo mal. Tú obedeces a lo que la Escritura te dice y entonces te conviertes en un espejo limpio para poder transmitir esa luz que Dios ha puesto en nosotros, que no es tuya, es de Él, es la luz del Evangelio. Esa gran responsabilidad tenemos como iglesia, no es nada más venir los domingos y ya estuvo. Es de vivir una vida, mis hermanos, reflejando el carácter de Cristo todos los días. Y eso es lo que movió a Lucas a dedicar su vida a escribir estos dos tratados, el de Lucas y el libro de Hechos. Fíjate que dice el texto, las cosas que entre nosotros, está hablando entre nosotros, han sido, ¿qué dice el texto? Ciertísimas. No puedes dar o transmitir algo, no puedes respaldar, Dios no te va a respaldar de algo que aún no ha sido una realidad en tu vida. Sí, no puedes transmitir el Evangelio a tus hijos si no lo vives. Sí, ¿por qué? Porque aún no es una certidumbre en tu corazón. Y tú dices, lo creo, ¿lo vives? No, pues entonces no lo estás creyendo. Porque yo cuando creo algo lo vivo. Si yo creo que en este lugar venden buenas hamburguesas, voy a poner mi cronómetro para que lleguemos a comer las hamburguesas. Porque lo creí y lo viví. Siempre pongo ejemplos de comida, perdón, es la hora y ya me da hambre. Entonces, es esto. Tienes una certidumbre. No puedes predicar con poder si no conoces el poder de Dios. No puedes predicar con un respaldo si Dios no te respalda. Si tú no lo conoces, no lo has vivido, no puedes dar o hablar de algo que aún no has estado ahí. ¿Cómo puedes hablar de la presencia de Dios si nunca has estado, nunca has vivido esto? Porque te digo algo, mis hermanos, el único que nos lleva a conocer las profundidades de Dios, el único que conoce lo que es de Dios, es el Espíritu Santo. ¿Cómo está tu comunión con Dios todos los días? Es de ahí, tiene mucho que ver. Lucas, mis hermanos, tenía la convicción de las cosas que él había investigado. No fue un mero trabajo. Y como que le preguntaban, a ver, Lucas, ¿y eso que dice que resucitó, es neta? La neta no creo. Yo creo que no. Pero bueno, ya lo puse ahí para ganar likes. No, él había vivido eso. Por eso las cosas han sido ciertísimas. Ciertísimas, es algo más de una certidumbre, es algo, una escala más allá de, ¿sí? Lucas tenía esta convicción de que había investigado, que había visto de su maestro, el apóstol Pablo, cómo había vivido este hombre y él tenía esta relación con el Señor que era verdadera y no religiosa. Y te voy a leer un poco de Hechos capítulo 1, que es el otro tratado, es la continuación del Evangelio de Lucas. En el primer tratado, escribe Lucas, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. En el capítulo 16 del libro de Hechos se nota que ya es la autoría de Lucas porque dice, mientras íbamos camino a la oración, ya Lucas se presenta como protagonista también de este texto. Pero, ¿qué está pasando aquí? Esto es interesante, mis hermanos, porque Lucas estuvo en constante contacto con las personas que estuvieron en contacto con Cristo. ¿Sí? No fue un tema de que le contaron un chisme, no, él fue directo con estas personas que tuvieron este contacto, tuvo coinonía con el cuerpo de Cristo. Y esto es muy importante, sobre todo los jóvenes, los no tan jóvenes, con quien pases más tiempo, la persona lo que refleja y con la persona que refleja algo que no es Jesús, pasas mucho tiempo, se te va a pegar. Tenemos esto, mis hermanos, somos esponjas. Si convives con el cuerpo de Cristo, si convives con personas de la misma fe, si estás conviviendo con gente que glorifica a Dios, que vive para el Señor, entonces tu vida va a ser diferente. A diferencia, mis hermanos, de que únicamente estás conviviendo con el mundo y el cuerpo de Cristo solo vienes el domingo y nos vemos, hasta luego. ¿Cómo se llama la hermana? ¿Quién sabe cómo se llama? ¿Sí? Bueno, en fin, es esto. Sí, coinonía, y de ahí Lucas aprendió pasando este tiempo. Ahora, habla también de este hombre Teófilo y más abajo vamos a ver qué estaba pasando. Me encanta este texto de Hechos porque dice que Jesús hacía y enseñaba, ¿sí?
No dice enseñaba y luego hacía. No, él hacía primero y enseñaba. Y Lucas vio estas diferencias, estas pruebas, estas evidencias. Pero también fue a entrevistar a estas personas que 40 días él se le apareció, hablándoles de lo mismo. Dice en el primer tratado, ¿de qué hablaba Cristo? Del reino de Dios. Esa era su palabra. El reino de su Padre. Del reino, del cielo a la tierra. Ahora bien, podemos juntarnos para hacer una religión en una época y podemos decir es mentira, ¿no? Y al final, pero ¿sabes? ¿Cómo te explicas que personas de diferente trasfondo social, económico, que era marcadísimo en esa época, alguien que tenía un trasfondo económico diferente no podía juntarse con personas de diferente etnia? Tenían que ser todo de lo mismo. ¿Y cómo puedes explicarte que este tipo de personas tenían algo en común? Su trasfondo era Jesús. Tenían esto en común. Cristo. Ahora, incluso los maestros más prominentes de la secta de los fariseos se habían rendido, habían caído algunos a esta historia de amor real que Dios estaba planteando. Y el principal, de los principales maestros que tenían estos fariseos era Pablo. Y él cayó rendido a esto. ¿Qué tenía ese Jesús? Es la pregunta. ¿Qué tenía? Y Lucas dice, verso 2, vámonos. Así como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron, ¿qué dice allá? Ministros de la palabra. Exacto, ministros de la palabra. Un investigador, mis hermanos, un expositor de Dios debe de tener algo en claro. Alguien que predica la palabra debe tener algo en claro, debe exponer la palabra. No sus ideas, no sus viajes, no sus negocios, no su testirrollo, no nos interesa. Nos interesa la palabra de Dios. Amén. Alguien que ha investigado y se dedica debe tener en claro esto. Debe exponer la palabra y transmitir el mensaje así como fue desde el principio. Tendemos siempre como humanidad a ponerle más salsa a nuestros tacos, a dar una versión diferente de las cosas. Por eso la misma Biblia dice, no te quedes con una versión, sino escucha. Ahora, Lucas no solo fue con un apóstol a investigar. Él investigó con todos, estuvo con todos y concluyó que esto es una verdad, porque todas las historias eran iguales. Todas las historias eran iguales. Él dice, yo he experimentado algo verdadero, he experimentado algo cierto, porque lo que me transmitieron era verdad. Aquellos que nos enseñaron desde el principio lo vieron con sus ojos. Aquellos que fueron ministros de la palabra, yo estuve ahí con ellos preguntándoles, ¿sí? Y una mentira, mis hermanos, escúchame bien, una mentira engendra más mentira. Y al final el desenlace es una tragedia. Por otro lado, una verdad engendra verdad y el desenlace es una vida transformada. El evangelio es verdad. La palabra de Dios es real. Amén. Ha transformado vidas por muchísimos años. La información que Lucas está transmitiendo es verdad porque venía de hombres caídos con algo diferente en sus corazones. Dios, tenían al Espíritu en sus corazones. Y algo que dice, algo estos hombres tenían. Pero también lo tenía Juan. Y también lo tenía esta persona del otro lado. También lo tenía Pedro. Pablo que perseguía también lo tenía. ¿Qué está pasando? Y fíjate que dice primera de Juan 1:1, cómo el apóstol Juan narra de qué es lo que él vio siendo ministro él del evangelio. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, ¿qué dice? Jesucristo. Una mentira, mis hermanos, con el tiempo se va a convertir en una fantasía. Eso es de ley. Una mentira con el tiempo se convierte en una fantasía, pero una verdad con el tiempo se convierte en una realidad. Eso es diferente. El evangelio es verdad. Las mismas palabras que un gentil está usando, un gentil como Lucas, son las mismas que Juan escribe en sus cartas, ya anciano en edad, sí, y sin haber estado en contacto con Lucas en ese momento. Y no habían mails en ese momento, ¿no? Esa verdad hecha realidad en el corazón de aquellos que han tenido ese verdadero encuentro con Jesús
es la misma verdad, es la misma realidad que está disponible para aquellos que buscan con un corazón necesitado la ayuda del Señor. Y si tú tienes la experiencia de haber conocido al Señor Jesucristo, sabes de lo que te estoy hablando. Amén. Es lo mismo que tiene esta persona aquí, de repente en el otro lado del mundo siente lo mismo y es la misma experiencia, quebrantamiento, arrepentimiento, perdón de pecados, vivo, sueño al Señor, quiero estar con Él, quiero conocer más de Él, no me puedo apartar de Él. Ahora, por otro lado hay emociones. Ahí dices, tengo mucha hambre y es pura emoción. Enciende, dice que la palabra cae en un lugar, los pájaros vienen, los afanes, Satanás, y se lleva la palabra que ha sido sembrada. Pero por otro lado, los que han caído en tierra fértil, aquellos que ha caído la palabra en un corazón fértil, entonces hay fruto y esto permanece para siempre, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. No es un tema de emoción, es un tema de convicción y de realidad. Sí, esa verdad hecha realidad en un corazón de aquellos que han tenido un verdadero encuentro con Jesús, no una emoción, un verdadero encuentro. Sí, que al día de hoy está disponible para todos aquellos que buscan a Dios con un corazón sincero y necesitado. Él toca el corazón, entra y se queda ahí. Sí. El viernes en la cárcel se acercó un preso de 20 años aproximadamente. Eran muchos. Te dije 200, me quedé corto. Eran más. Y estando todos ahí, se acerca uno y me dice, hermano, me dice, me está pasando algo ahorita en mi corazón. Me dice, 20 años, un muchacho, un poquito más le calculo. No sé, le dieron sentencia larga. No le preguntas, ¿por qué estás aquí? Pecador, arrepiéntete. No. ¿Por qué estás aquí? No. Solamente escuchas y les predicas el evangelio, el mensaje de perdón y de arrepentimiento. Dice, algo está pasando justo en mi corazón en este momento que tú predicaste, enseñaste, me mostraste el evangelio y oré y oraron por mí. Algo pasa en mi corazón que no puedo explicar. Tengo una sentencia larga, sé que lo merezco, pero hoy le pedí perdón a Dios y hoy me siento muy feliz. Aquí voy a vivir el resto de mi vida, pero me siento muy feliz. Me siento muy feliz, no sé qué pasa. Triste porque no voy a volver a salir y ver a mi familia, pero estoy muy feliz porque siento que alguien ya me perdonó. Y no es mi familia, porque ellos no me quieren ni ver. Siento que algo se quitó de mi corazón. Sí, recibiste a Jesús. Y el cielo está de fiesta. Amén. Esa es la verdadera paga para alguien que es un ministro de la palabra que vamos a ver aquí. Es alguien con miles de defectos y desaciertos, pero el saber que tú tienes en tus manos la palabra para transmitir perdón, salvación y que Dios hace algo, eso a un ministro lo llena de gozo. Y yo soy caído y horrible. Imagínate el Señor, que es santo, 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 el ver que alguien se arrepiente y que le busca y que le ama y que se reconcilia con el cielo. Por eso, mis hermanos, el evangelio es el cielo a la tierra. Es el cielo llegando esta buena noticia. Imagínate aquellos hombres que lo vieron, que estuvieron con él 3 años y pudieron tener esto, vieron esto que Jesús hacía. Ahora pudieron tener una autoridad desmedida después diciendo, yo soy el apóstol Juan, sí, el que escribió Apocalipsis, ten cuidado, yo soy él. No. Estamos viendo 3 siervos y encontramos la palabra que Lucas se refiere a estos ministros de la palabra. ¿Qué es un ministro de la palabra? Sí. Hay muchos ministros escasos el día de hoy. Un verdadero ministro, dice la Escritura, viene del griego huperetes. Es del término marino, ¿sí? Es un subremero. ¿A qué se refiere esto? En la época, cuando existían estas palabras griegas, a lo que se hace referencia es, el capitán es el nautepes, es el marino, el capitán. Pero el subremero, el que está remando únicamente, nada más lo único que hace es remar, porque el que dirige el barco, el que dice para, el que dice avanza, el que dice dale, es el capitán. El remero lo único que hace es estar así, como burro, así. Y a veces es menso, se echa agua a sí mismo. Bueno, los ministros somos eso. Somos remeros. Únicamente estamos remando. ¿Te cansas? Sí. ¿Te desanimas? Sí. ¿Quieres ir a remar otro barco? Sí. Pero Dios te dice, no, aquí estás. Porque yo soy el capitán y estás bajo mis órdenes. Somos soldados bajo un mandato del gran jefe comandante. Su nombre es Jesús. Ese es un ministro. Ese es un ministro. Es estar bajo autoridad. Ministros de la palabra. Lucas vio eso. Lucas vio cómo este hombre poderoso de Pablo, su maestro, fue a pedirle autorización a los apóstoles. Sí, a Pedro,
Subí a Jerusalén para ser aprobado por ellos. ¿Quién? Tú, si tú eras fariseo de fariseos y eres ciudadano romano y tienes todo esto, ¿cómo? Sí, él vio ese sometimiento de amor en autoridad hacia la persona. Ser ministro de la palabra es estar bajo la autoridad del autor de la palabra y ser llevado por donde él quiera. Sí, ser llevado por donde su espíritu te lleve. Ser llevado por él. Lucas vio eso y lo escribió. ¿Cómo nos los enseñaron desde el principio? Lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Ministros de la palabra. Verso 3. Me ha parecido también a mí, dice Lucas, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Lucas pudo decir, yo soy un ministro igual porque me pegué con los ministros y ya soy ministro, ¿sí? ¿No? O mejor llámame apóstol Lucas, ¿no? No, si te das cuenta, los apóstoles ya fueron nombrados, ¿ah? Y aquí ya están. Lucas pudo haber dicho, yo soy el apóstol Lucas. No, Lucas no era apóstol, los apóstoles ya están aquí, ya fueron registrados. Él sabía su lugar, por eso dice, me ha parecido también a mí, dice. Yo también quise investigar, sí, y ver la verdad, y necesito escribirte esto. En esta época, como te dije, no había memorias USB, era mucho dinero, mucha inversión, tenía la necesidad de informarte algo, lo investigué, no me lo quiero quedar, quiero investigarlo para ti, amado Teófilo. Y una marca de alguien que ha nacido de nuevo no es guardar su fe. Una marca de alguien que ha nacido no es nada más sentarse y llenarse de información. Una marca de alguien que ha nacido de nuevo y que tiene el fuego del Espíritu es lo que tiene te lo doy. ¿Por qué es esto? ¿Sí? He escuchado que no pueden saber. Una vez me dice unas personas, ¿no? Dice, es que los pastores no podemos revelar nuestros secretos. ¿De qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando? ¿Secreto de qué? No, es que hay cosas que las ovejas no pueden saber. Bro, tú eres oveja, yo igual. Se ofendieron, nunca más me invitaron a ese lugar. Entonces, es una realidad. Es una realidad. ¿Cómo es posible? O sea, alguien que ha nacido de nuevo, alguien que es un ministro, tiene que expresar eso que Dios le ha dado. Mostrar lo que Dios te ha dado. No es tuyo, bro. Es Dios el que lo escribió. Le costó la sangre al Hijo de Dios, los mártires, no a ti. ¿Por qué lo guardas? ¿Qué, tienes miedo que sepan la verdad y sean libres? Eso es lo que pasa en esos lugares, hermanos. Pero en particular, este recurso, este amor que esta persona tiene es para dárselo al Señor, que sea una realidad. Hermanos, no hay cristianos a la secreta. Y si tienes tiempo con nosotros escuchando, probablemente, y quieres y vives en lo secreto, probablemente no eres cristiano todavía. Todavía no eres cristiano. Necesitas un encuentro con Jesucristo. Porque alguien que conoce al Señor no puede guardarse lo que tiene. Alguien que tiene esta buena noticia en sus manos. ¿Sí? Cuando tienes un chisme en tus manos, pero hasta te pica, estás así. Se tienen que enterar los hermanos de esto, ¿no? El pastor, y ya estás ahí buscando qué decir, ¿no? Te ríes, ¿verdad? Pero cuando tienes esta buena noticia en tus manos, que salva almas, que reconcilia, que salva a las personas, que lleva a la gente al cielo por la sangre de Cristo. Esas son buenas noticias. Y si tú la has creído, hermano, no puedes tener nada más en tu corazón que contárselo a los demás. Que contárselo a los demás. No, para eso está el pastor, te equivocas. Estamos todos para hacer esto. No guardárnoslos. Alguien que ha entendido, que ha vivido y que sabe el mensaje de salvación no puede guardárselos para sí mismo. No se puede guardar para él mismo. Dice Lucas, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, he decidido escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Y Dios responde a este trabajo de perseverancia desde su origen. ¿Sí? Claro, vemos muchas diferencias del Antiguo Testamento. Era un gran reto, como te dije, para Lucas, porque él no era hebreo. Pero él se esforzó y igual ataca, vas a ver situaciones que se hablan desde puntos políticos. Sí, Anás y Caifás, cuando llega el tema, cuando habla de Anás y Caifás en sus tiempos, les da un llegue a los políticos también. O sea, Lucas investigó, mis hermanos, se metió a investigar esto, todo lo que había, términos médicos también. Imagínate a él siendo médico, que está viendo a alguien que era paralítico de nacimiento, con la medicina limitada en ese entonces, y ve al paralítico, ¿qué onda, bro? De pie, y dices, pero, si él me sanó. No, sí, él me sanó. Leprosos, que era algo incurable, y ve a los leprosos ya limpios, y yo era leproso. Él me sanó.
Yendo a esas personas, él como médico, ¿sabes cómo queda impactado uno? Y dices, wow, ¿cómo? Pásame el número de tu doctor, ¿no? Sí, ¿qué hierbas usaste? No, fue Jesús. Todo ese tipo de cosas, él va a tener este encuentro y comentaristas bíblicos refieren que Lucas escribió también estos 2 tratados como defensa en el juicio de su amigo y pastor, el apóstol Pablo. Sí, como te dije hace rato, cuando algo se funda sobre una mentira es cuestión de tiempo para que se derrumbe. El evangelio es verdad y se fundó sobre la roca, y esa roca es Cristo y al día de hoy permanece para siempre. Amén. ¿Quién es Teófilo? Vámonos al final. Teófilo, hay varias, se le puede llamar vertientes, hay varias interpretaciones, no hay algo en concreto, pero al final muchos piensan que era un funcionario romano por el nombre que se le presenta, excelentísimo Teófilo. Está hablando de alguien romano al cual tal vez Lucas le escribe para, échame la mano con mi hermano Pablo, puede ser, pero ese calificativo excelentísimo refiere a esto, pero también piensan que puede ser un seudónimo para un grupo de cristianos. Teófilos viene del griego que significa teos, Dios, filos, filén, que es amante de Dios, alguien que ama a Dios. Acuérdate que en la época que se está escribiendo esto, la iglesia era perseguida, no estaban aquí nice, como nosotros, tu climita, aquí bien a gusto, no, allá eran perseguidos. Entonces cuando llegaban una carta tenían que buscar seudónimos, estrategias, contraseñas para poder recibir y abrirle a alguien, porque si encontraban que estaban predicando el nombre de Jesús, los mataban. Entonces este hombre llega y probablemente pudo haber hecho esto. Al final, mis hermanos, sea cual sea la definición que tú le quieres dar a Teófilo, sabemos que está en la mente de Dios para ti y para mí. Al final es para nosotros. Al final es el evangelio y llegó para nosotros. ¿Con qué razón llegó el evangelio? Terminamos con el verso 4. Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Teófilo era alguien que ya había tenido contacto con el evangelio probablemente, o alguien que ya conocía el evangelio, o tal vez tú eres Teófilo. Hay que mandar a hacer playeras, yo soy Teófilo, ¿no? Una cosa así. Sí. Tal vez tenías instrucción previa, como sea, pero él está diciendo para que conozcas bien esa verdad a la cual tú ya fuiste instruido. En pocas palabras, conozcas más el evangelio. No te quedes nada más con un poco, sino profundices en el evangelio. Sí, que conozcas bien la verdad. Ahora, conocer bien la verdad no significa que todo lo que creía estaba mal, Teófilo. No es eso. O eran herejías, no. Era para que te afiances más y más en la verdad, en la cual debes de perseverar siempre. Como cristianos no fuimos llamados, nada más levantaste tu mano, recibiste el Señor y se acabó. No, estás llamado a perseverar. Llamados a ser santos, dice la Escritura, y la santificación es perseverar. Mientras más conoces al Señor, mientras más te metes a la palabra, Dios va limpiando tu vida y mi vida y va haciendo algo. Ahora, ¿cuándo llegaremos al conocimiento top de toda la Escritura? La respuesta es nunca. Nadie tiene, alguien que te diga, yo tengo toda la verdad de la palabra de Dios, es hereje. Nadie tiene. ¿Cómo puedes tú decir que conoces todo de Dios? ¿No te estás dando cuenta que eres polvo? ¿No te das cuenta que tú eres un microbio comparado con la majestad de ese gran Dios? ¿Cómo puedes decir que conoces al Creador? Dios nos ha dado parte de Él en la palabra y con eso nos hacemos bolas. Imagínate si realmente dijeras, yo tengo todo el conocimiento de Dios. Cuando dejamos de perseverar en la verdad, siendo reales, presentándonos ante la verdad, es cuando podemos llegar a decir eso. Yo conozco. ¿Qué quieres saber? Dímelo. Fíjate que dice la palabra en Proverbios 2, 1 al 5, te lo van a proyectar. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento que dice de Dios. Conocer la verdad, mis hermanos, no nos hace superiores a otros. Si conoces a alguien que no tiene un conocimiento de la palabra, porque no eres superior, al contrario. Al contrario, si tú conoces más de la Escritura y Dios te ha dado el privilegio y la oportunidad de estar en un lugar donde se estudia la palabra de Dios, tú no eres superior a ellos. Al contrario, tú eres deberías ser más humilde y deberías ser más siervo aún. Por eso debemos conocer más y más a Dios, porque cuando le buscas con un corazón correcto, entonces le vas a servir con un corazón correcto. Cuando le buscas con un corazón inadecuado, entonces le vas a servir con un corazón así, mal.
porque tu corazón no está en esto, en servir. Mientras más le conoces al Señor, mientras más le conocemos, más le sirves. Más le sirves a su iglesia, más le sirves con amor. Y no solo en lugares para ser vistos. Me encanta porque a veces, no, las plataformas, vamos a hacer un encuentro de evangelismo en el centro de Playa del Carmen. ¿Es en serio? Allá en el Palacio, para que me vea la presidenta municipal. ¿En serio? Te invito a la cárcel, bro, donde no hay nadie. Vamos, lo organizamos y vamos todos a la cárcel. No van. ¿Por qué? Porque ahí nadie te ve. Ahí nadie te aplaude. Ahí nadie te da un reconocimiento. Ni sales en redes sociales porque no te dejan meter teléfonos. Ahí solamente es tú, el Espíritu Santo y los presos. Con eso tienes una muy buena iglesia. Amén. No necesitas más. ¿Qué más necesitas para hacer evangelismo? ¿Sí? Grandes proyectores, no. Tú nada más, un micrófono, una bocina y venga. Dios hace cosas increíbles en esos lugares. ¿Sí? Donde, ¿a quién le estás sirviendo? Donde quieres aplausos. A veces hay lugares que ni pueden salir de la celda los muchachos. No hay aplausos, no hay likes. Eres tú y el Señor. O tal vez tienes a alguien a quien tú le estás sirviendo y nadie sabe. Y qué bueno, porque alguien sí lo sabe, se llama Jesús. Charles Swindoll escribe en uno de sus libros: la mejor manera de saber si le estás sirviendo a Dios de corazón es ir a una cabaña en las profundidades del bosque, atender a una vieja anciana que nadie se dé cuenta, bañarla, servirle y regresar día tras día sin que nadie se dé cuenta de eso. Eso es el corazón de un servidor. Ese es el corazón de un siervo. ¿Sí? Estamos muy lejos de esos. Necesitamos menguar para que Él crezca. Estamos acostumbrados a los aplausos, a los likes. ¿Sí? El conocimiento, mis hermanos, va de la mano de mover las manos y los pies para el Señor. ¿De qué te sirve saber sin hacer muchas veces? Teófilo pudo haber dicho Luke. Sí, porque era su compa, le decía Luke, Lucas en inglés, ¿sí? He sido instruido desde niño, bro, le dice. ¿Qué me estás diciendo? ¿De qué estás hablando? Suponiendo que Teófilo sea un hombre, o suponiendo que Teófilo era una congregación, imagínate que sea la congregación del apóstol Juan, o de una congregación de alguien, un apóstol de esos buenos. ¿Sí? ¿Qué me vienes a decir? Si yo ya lo vi desde niño, por favor. ¿Sí? Yo viví eso y ¿cómo te atreves a decirme? Se llama soberbia. Y Lucas le dice, yo sé que fuiste instruido desde niño. ¿Sí? Y Dios no está interesado en capacitar a los soberbios, Él está interesado en aquellos que se acercan con un corazón enseñable a sus pies. No sé nada, estoy en ceros. Gloria a Dios. ¿Sí? Que humildemente se sorprenden cada día más y más cuando Él se muestra en su palabra. Y te digo algo, eso es lo que yo oro todos los días, de manera personal, para mí. Señor, quiero que todos los días me sorprendas con tu gloria, en tu palabra. Cada día quiero conocer cosas más nuevas. Cada día quiero escuchar a estos grandes hombres que ya vienen de regreso. Mi pastor siempre dice, escucha a los que ya vienen de regreso, a los viejos, a los pastores viejos, a los que ya de sana doctrina, obviamente, que vienen de regreso, porque vas a escuchar mucha sabiduría de ellos. Escucha, y si yo le pido al Señor, dame un corazón humilde todos los días para verte todos los días en tu palabra. El secreto de la sabiduría, mis hermanos, es el temor a Jehová. El secreto de la sabiduría es nunca dejar de admirarnos de la palabra de Dios. Y podemos decir, otra, eso ya me la sé. No, Dios, dame un corazón humilde. Quiero ser deslumbrado por tu amor todos los días. Y alguien que va a ser deslumbrado es porque está en tinieblas. No es que está en la oscuridad en ese momento, viene la luz y te deslumbra. Pero si alguien piensa que está en la luz y que es perfecto y que no tiene ni un pecado y que es súper perfecto, pues la luz nunca lo va a deslumbrar. Porque esa luz que él tiene se llama orgullo, soberbia. Es el famoso todo lo sé. ¿Qué me vas a venir a decir? Eso ya llevé un curso. No he dado nada. Dios quiere darnos algo nuevo todos los días. Por eso Él es una fuente nueva. Es agua nueva todos los días. Aquel que se acerca con un corazón correcto va a ser deslumbrado por su amor. Termino con estos puntos. Conocer bien la verdad del Evangelio no es obtener superioridad por conocimiento. Conocer bien la verdad
¿sí? Tu alma está siendo sanada, está siendo conquistado todos los días por Dios, está siendo curado por Dios. Y cuando eres sanado, es como ese injerto, cortan ese árbol, duele cuando lo cortan, pero luego va saliendo un nuevo fruto, mejor, y va a pasar el labrador que es Dios, y lo va a agarrar. Eso es lo que necesitabas, por eso te podé, por eso dolió. Alguien, sí, que conoce la verdad del Evangelio, no es alguien superior, es alguien que está siendo trabajado por el Señor. Por eso Jesús dijo, vengan a mí los que estén trabajados y cansados, que yo los haré, ¿qué dice? Descansar. ¿Por qué? Mi yugo es fácil. No dice, mi yugo es libertad, no, te va a poner un yugo, obvio, es su palabra, pero es fácil y mi carga es ligera. Tampoco dice, vas a estar como quieras, no, claro que te voy a poner algo para que hagas, hijo, sí, pero es ligera. ¿Por qué? Porque lo más difícil, me decía un amigo, brother, no te preocupes, lo más difícil Cristo ya lo hizo, fue a la cruz y resucitó al tercer día, amén, Él ya lo hizo. Esto es un milagro, mis hermanos. Mientras más le conoces de una manera verdadera, serás un cristiano más y más real. Será una concordancia de lo que sabes con lo que haces. Esto es un proceso todos los días. Eso es un milagro. Eso es un milagro. Y será por medio del poder del Espíritu Santo a medida, sí, de que tú mueras a tus preceptos. Pero si por acá tienes tus preceptos guardados, sí, Señor, ahí está la mesa. Dame tu palabra, quiero leer, pero acá tienes tus preceptos todavía, tus ideologías, tu humanismo, tus cosas, aquí las tienes. ¿Tú crees que Dios no lo ve? Por eso los cristianos se quedan lamentablemente inmaduros muchas veces, porque dejan eso ahí abajo. Y Dios dice, suelta todo que yo estoy en la mesa contigo, yo pongo todo. A medida que mueres a tus preceptos, conoces la verdad, y la verdad os hará libres. El Evangelio será ciertísimo para ti. Cuando tengas una relación con el Señor, ciertísima también. La palabra no va a cambiar. La palabra ahí está escrita. El que pone la palabra sobre el refri y no la lee, o deja la palabra en el carro, o que deja la palabra... Ahí tenemos colección de Biblias de todos los que han olvidado sus Biblias. Las vamos a exhibir, ¿no es cierto? Nada. Es eso, que Dios nos ayude a lo largo de este Evangelio que estamos comenzando el día de hoy, a conocerle más y más, pero sobre todo, a que sea ese bálsamo revelador. Un bálsamo revelador es algo que te pones en tu corazón, que te va a curar, te va a sanar, pero también te va a mostrar qué es lo que tienes que hacer a un lado, qué es lo que te está estorbando. Sí, que sea ese bálsamo revelador, un bálsamo que cure tus heridas. Que sea un revelador que te muestre de manera personal dónde estás en tu vida espiritual al día de hoy. Ese es el Evangelio. Son buenas noticias. Al final, son buenas noticias para ti y para mí. Dios te ama y te quiere sanar y te quiere restaurar y quiere levantarte. El Evangelio es poder de Dios, diría el apóstol Pablo. Pero también diría el apóstol Pablo, no me avergüenzo de él. ¿Te avergüenzas del Evangelio? No te avergüences, sal de aquí y háblale a todo aquello que respire, que Jesucristo vive y que te salvó y que quiere salvarlos también. Amén. Eso es nuestro trabajo. Dios es muy bueno. Amén. Padre, te damos gracias por esta mañana. Gracias por tu amor, por tu palabra, Señor, por el privilegio que nos has dado de estar reunidos, Señor, y estar contigo, Señor. Y ayúdanos en nuestro día a día. Gracias por tu Evangelio, Señor. Gracias por lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que harás en nuestras vidas, Señor. Padre, gracias por la vida de este gran hombre, Lucas, que dedicó su tiempo, su vida, un esfuerzo, Señor, para escribir este tratado. Dedicó recursos, dedicó todo, Señor, para tu gloria, y al día de hoy está incluido en este canon. Gracias, Señor, porque has usado a este hombre y quieres usarnos a nosotros, Señor. Pero antes de usarnos, quieres transformarnos, Señor. Y a veces nuestra transformación no va avanzando porque simple y sencillamente tenemos escondidas cosas que no te hemos dado, Señor. Y así como tú pides al pueblo de Israel que dejara sus ídolos, la instrucción es la misma para nosotros, la iglesia.
Deja a un lado los ídolos, aquello que te estorba en esta relación. Haz a un lado todo aquello, tus secretos, todo aquello que tú tienes guardado, que piensas que nadie sabe, pero tú lo sabes, Señor, y no te lo entregamos, y queremos tener nuestras propias buenas ideas, y mientras sigamos viviendo de buenas ideas o de humanismo o de psicología o de cosas absurdas de humana procedencia, nunca va a poder ser limpia nuestra alma. Porque lo único que puede restaurar, lo único que puede limpiar, lo único que puede salvar es tu palabra, Señor, es tu evangelio. Y sabemos la noticia y la sabemos de memoria y podemos recitarla, pero no la vivimos. Porque descansamos al final del día en nuestros esfuerzos. Y así no vamos a llegar a ningún lado. Lo único que tú nos pides es: esfuérzate y sé valiente en mí. Esfuérzate y sé valiente en mí, no en tus fuerzas. Tú únicamente persevera y yo me encargo de lo demás. Pero muchas veces queremos perseverar en nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor. Y quebrántanos, Padre. Quebrántanos, Señor. Quebranta nuestros corazones. Quebranta nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.